Buenas tardes. Es un placer darles la bienvenida a este cuarto taller de sensibilización para jóvenes de la iniciativa Promesa Climática del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en Argentina, que va a tener como eje central adaptación al cambio climático. Mi nombre es Elena López Ruf y acompaño en la coordinación de Promesa Climática en Argentina. Quiero presentar a María Cecilia Coaglino, estudiante de Ingeniería Ambiental y miembro de Fridays for Future, Viernes por el Futuro, quienes nos estará acompañando en la moderación en la tarde de hoy. Bienvenida, Ceci. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Ele, y muchas gracias a PNUD. Antes que nada, quizás contarles brevemente quiénes somos para quienes no conocen Viernes por el Futuro o Fridays for Future. Somos un movimiento juvenil de activismo climático frente a la crisis climática y ecológica, nacido en Suecia a partir de la aparición en escena de esta joven sueca Greta Thunberg, pero que rápidamente se expandió a lo largo y a lo ancho del mundo, incluido en nuestro país, la Argentina. Nuestro objetivo es alzar las voces de los jóvenes y empoderarlos en su incidencia dentro de las agendas climáticas locales y globales, y es también por esta razón que estamos felices de ser parte este año de la RCOI, y aún más de ser organizadores oficiales de la Cumbre Climática de la Juventud Local, LCOI, en el marco de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible para la Argentina. Así que es una alegría estar acá esta noche con ustedes. Gracias, Ceci, por acompañarnos hoy. Antes de presentar a los invitados que tenemos en esta tarde de hoy, quisiéramos compartir con ustedes que este cuarto taller de sensibilización es parte del ciclo de webinars que comenzamos en el mes de abril en el marco de la iniciativa de promesa climática del PNUD en Argentina. El primer taller que abrió este ciclo estuvo dedicado a profundizar acerca del compromiso climático. El segundo taller se focalizó en el eje de gobernanza climática, cómo poder fortalecer las instancias de participación y la gobernanza, y el tercer taller, que fue a finales de junio, estuvo dedicado a profundizar las medidas de mitigación al cambio climático. Y es a través de este recorrido que llegamos a hoy, a este cuarto taller, para profundizar acerca de las medidas de adaptación al cambio climático. Quienes quieran ver las ediciones anteriores las pueden encontrar en el canal de PNUD Argentina en YouTube, y también se van a compartir estos links por el chat del canal. Sí, también pueden encontrar en la web de PNUD las piezas de la facilitación gráfica realizada por Irene Kerner en los talleres anteriores que nos vienen acompañando en cada taller. Muy bien, muchas gracias, Ceci. Agradecemos a Irene por su trabajo, que nos va ayudando de taller en taller a recordar los intercambios, los conocimientos que se compartieron en los talleres anteriores, y a continuar hoy dando un nuevo paso en nuestra promesa climática y continuar la reflexión sobre cómo podemos contribuir a mejorar la acción climática. Ahora quisiéramos darle la bienvenida a Claudio Tomasi, representante residente del PNUD en Argentina, para que comparta con nosotros unas palabras. Bienvenidos, Claudio. Hola, muchísimas gracias y buenas tardes a todas y todos. Es un gran gusto compartir con ustedes el comienzo de este cuarto taller de sensibilización de jóvenes de la promesa climática en Argentina. Y como se decía, está dedicado a la temática referida a la adaptación al cambio climático en el día de hoy. Eso se realiza en el marco de un ciclo de talleres de sensibilización y de participación de jóvenes en el país que se comenzó en abril. Si se acuerdan, para aquellos y aquellas de ustedes que lo han podido leer, y a los demás le aconsejo una lectura del informe de desarrollo humano del PNUD del 2020, el informe global sobre el antropoceno, porque pone de manifiesto que nos encontramos en un momento histórico sin precedentes, un momento en el cual la actividad humana por primera vez se ha convertido en una fuerza dominante que afecta a los procesos clave del planeta. O sea, es la primera vez que la humanidad está cambiando proactivamente nuestro planeta. Y estos efectos interactúan con desigualdades que ya preexistían, la temática y el problema del cambio climático, y amenazan con revertir el desarrollo de manera significativa.
Y es justamente para cambiar esta trayectoria que se requiere una gran transformación en nuestra forma de vivir, en nuestra forma de trabajar, de concebir política, de implementarla y también de cooperar. Es ante este desafío que la iniciativa de promesa climática del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo se instaura y se instala al reto o contra el reto del cambio climático. Esta lucha justamente que exige que todos los países asuman compromisos ambiciosos, compromisos muy valientes en el marco del Acuerdo de París y obviamente también en el marco de la Agenda 2030 y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Acuerdo dirigido a mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero, los GEI, que causan el efecto de calentamiento global, pero también un aumento de las actividades en la dirección de la adaptación al cambio climático, o sea, el fortalecimiento de la resiliencia y la reducción de la vulnerabilidad al cambio climático. Hasta este momento hemos, como PNUD, acordado planes de trabajo en más de 115 países en el marco de nuestra cooperación y asistencia para lo que es la mejora de los compromisos climáticos y Argentina justamente uno de aquellos países donde estamos trabajando de esta manera. La agenda de la promesa prevé 4 ejes principales de acción. El primero es la realización de talleres de sensibilización sobre la política climática en Argentina. El segundo es la organización de una serie de diálogos climáticos destinados a líderes emergentes. El tercero es el acompañamiento en el proceso hacia lo que es la Conferencia Regional de Jóvenes sobre Cambio Climático del 2021, como preparación a la Conferencia de las Partes, la COP26, que tendrá lugar justamente en Glasgow a finales de este año. Y el cuarto eje de acción es el acompañamiento a la iniciativa Redes de Escuelas para el Desarrollo Sostenible. En este cuarto taller de sensibilización de promesa climática está dedicado a profundizar acerca de la adaptación al cambio climático, como se decía, y debemos recordar que en línea con la Convención Marco del Cambio Climático, el Acuerdo de París, los países acordaron establecer el objetivo a nivel mundial relativo a la adaptación, que consiste en aumentar la capacidad para tal fin, fortalecer la resiliencia y reducir la vulnerabilidad al cambio climático, con miras a contribuir al desarrollo sostenible. Bueno, ¿qué pasa en Argentina? Y es justamente en este sentido que vale la pena resaltar que en el diciembre del 2019, hace año y medio prácticamente, se sancionó en la República Argentina la Ley 27.520 sobre presupuestos mínimos de adaptación y mitigación al cambio climático global. Allí es que se establece que la medida de adaptación son aquellas políticas, estrategias, acciones, programas y proyectos que puedan prevenir, atenuar o minimizar los daños o impactos asociados al cambio climático y explorar y aprovechar las nuevas oportunidades de los eventos climáticos. La República de Argentina también incorporó en su segunda contribución nacional determinada, la NDC, una meta de adaptación. Esto es muy importante, porque eso viene a reforzar la importancia para el país y viene a señalar a la vez la necesidad de contar con los medios de implementación suficiente para afrontar el desafío de cambio climático. Esto está en línea con el compromiso de promover un desarrollo integral y sostenible en el marco de una transición justa. Ahí se establece que se aumentará la capacidad de adaptación, fortaleciendo la resiliencia, disminuyendo la vulnerabilidad. Y para lograrlo se establecen 35 medidas de adaptación. Y dentro de esas 35 medidas se priorizan a la comunidad de grupos sociales en situación de vulnerabilidad y se incorporan enfoques de género y la equidad intergeneracional, o sea, entre las generaciones. A la vez, quiero también recordar que la segunda NDC fue presentada en diciembre de 2020, proponiendo limitar las emisiones de gases de efecto invernadero a un nivel del 26% inferior a la CDN previa, que era un compromiso adquirido por Argentina en el 2016.
Y se anunció también que se presentará en el 2021 la estrategia de desarrollo bajas en emisiones a largo plazo a fin de alcanzar la carbono neutralidad para el año 2050. Posteriormente, esta ambición se amplió ligeramente hasta un 27.7%, es decir, 1.7% más que a finales del 2020, en la presentación que realizó el presidente Fernández en la cumbre de líderes sobre el clima que fue convocada por el presidente Biden de Estados Unidos el Día de la Tierra. El informe de desarrollo humano que cité anteriormente, y lo quiero dejar con esta consideración, nos habla de pasar de pacientes a agentes. Y ciertamente el movimiento joven en materia de acción climática es y va a ser más protagonista de esa transformación. La voz y el rol de los jóvenes es fundamental. Lo hemos visto y lo estamos viendo. Es nuestra tarea y deber escucharlos, escucharnos, y acompañarnos y acompañarlo a actuar para hacer posible una transición justa hacia un modelo de desarrollo que sea sostenible y un modelo de desarrollo que no deje nadie atrás. Así que le deseo lo mejor para este evento el día de hoy y le agradezco otra vez la invitación y la posibilidad de estar acá y dar la apertura a este importante evento. Gracias. Muchas gracias, Claudio, por tus palabras y por acompañarnos hoy en este inicio del cuarto taller de Promesa Climática. Para quienes quieran conocer más sobre las actividades de Promesa Climática en Argentina, en el chat de YouTube compartimos un link donde podrán dejar su email de contacto y realizar propuestas o comentarios de temas de interés para los próximos talleres. Muchas gracias, Ceci. Tal como mencionamos al inicio, el eje central de este cuarto taller es la adaptación al cambio climático, y nuestra propuesta de hoy es poder explorar algunas de estas preguntas, ¿no? ¿Qué entendemos por adaptación? Algo recién nos adelantaba Claudio. ¿Cuál es la política climática en Argentina en materia de adaptación al cambio climático? ¿Cómo nos podemos preparar para hacer frente a los efectos adversos del cambio climático y cómo poder construir y fortalecer la capacidad resiliencia de nuestras comunidades? Y también cómo poder gestionar el riesgo, disminuir el grado de impacto de estas consecuencias adversas. En esta oportunidad también hemos preparado un Padlet, que es una especie de muro o pizarra colaborativa en donde pueden compartir sus respuestas, sugerencias, comentarios a las siguientes preguntas. ¿Qué medidas de adaptación consideras que son fundamentales frente al cambio climático? ¿Cómo podemos fortalecernos frente a los impactos actuales y futuros? Podrán acceder al Padlet a través del link que les compartimos en el chat de YouTube. Estamos atentas a recibir sus comentarios durante todo el taller y luego los vamos a compartir entre todos. Así es, así que esperamos sus comentarios allí en el Padlet. Muchas gracias, Ceci. Para compartir en el taller de hoy, estamos muy bien acompañados, nos acompañan María Luz Falivene Fernández, asesora técnica en Dirección Nacional de Cambio Climático del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación Argentina; Agustina Robacio, coordinadora ejecutiva de la red GIRCIT del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación; Patricia Sutón, director ejecutivo de Fundación Red Comunidades Rurales; María Paula Vizcardo, coordinadora del equipo de planes locales de acción climática en la Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático; y Antonella Busconi, asesora en género en la Dirección Nacional de Cambio Climático de la Secretaría de Cambio Climático, Desarrollo Sostenible e Innovación en el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación Argentina. Bienvenidos a todos, y entonces vamos a comenzar. Para quienes nos están siguiendo por el canal de YouTube, les decimos que pueden escribir sus preguntas que les vayan surgiendo a medida que vayan escuchando a cada uno de los oradores en el chat del canal de YouTube, las cuales serán respondidas al final de cada exposición. Así que bueno, también contamos con su participación desde allí. Completamente. Bueno, y para comenzar, en primer lugar le vamos a dar la palabra a Luz Falivene, directora nacional de Cambio Climático, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la República Argentina. Bienvenida, Luz. Bueno, muchas gracias. Hola a todos y todas. Soy Luz Falivene,
del equipo de adaptación de la Dirección Nacional de Cambio Climático. Tengo una presentación para compartirles, si me habilitan la función, así puedo compartir la presentación. Ahí está, Luz, tenés acceso. Bueno, muchas gracias. Ahora sí. Bueno, como les comentaba, soy Luz Falibene de la Coordinación de Adaptación, el equipo que en la Dirección Nacional está trabajando todos los temas vinculados a lo que nos compete en el taller del día de hoy. La presentación que quiero compartir con ustedes tiene unas 3 bloques. En una primera instancia vamos a abordar algunos conceptos básicos para darle un marco a la conversación que vamos a tener con las y los colegas. En una segunda instancia, compartirles algunos instrumentos nacionales y algunas novedades, y finalmente algunos datos sobre jóvenes y adaptación que me parecen interesantes. Entonces, este gráfico probablemente ustedes lo hayan visto en algunos informes, es del IPCC del año 2014, y para empezar, digamos, a entenderlo, vamos a decir que el clima tiene, digamos, una variabilidad climática natural por su función, digamos, ecosistémica, pero que con las emisiones que generan nuestras distintas actividades productivas y nuestros estilos de vida, han ocasionado lo que hoy conocemos como cambio climático, que ya no cabe duda de nuestra participación en este fenómeno. Y esto se da en un marco, o se asocia a ciertos procesos socioeconómicos, que están vinculados, como decíamos, con nuestros patrones de uso y digamos, de producción, de consumo, con cuán sustentadas están las economías en combustibles fósiles, en el incremento poblacional a nivel global, entre otras grandes tendencias. Esto también se vincula con las formas en las que respondemos al cambio climático, es decir, medidas de adaptación y mitigación, y cómo los actores públicos, privados y de la sociedad civil se articulan en un marco de gobernanza para darle respuesta. Ahora, si nos adentramos hacia lo que es el centro de este gráfico, entendemos que, si hablo, por ejemplo, de una persona, que estamos frente a distintos niveles, digamos, de riesgo frente a los impactos del cambio climático. Y esto se basa en 3 patitas, por decirlo de alguna manera. Por un lado, en peligros o amenazas de origen natural que han sido intensificadas por el cambio climático. Otra patita refiere a la exposición, a la ubicación geográfica dentro, digamos, de un determinado territorio, y hacia arriba las condiciones de vulnerabilidad que están asociadas a las características sociales, económicas, culturales, que a mí me sitúan en una posición de mayor o menor riesgo frente a los impactos del cambio climático, ¿sí? Pero ahora, como para ir desagregando un poquito este gráfico que puede ser un poco complejo, ¿qué queremos decir? Con un ejemplo sencillo, como puede ser una amenaza que está dada por el incremento de las precipitaciones, que con el cambio climático se hacen cada vez más intensas y más frecuentes, visualizamos una situación A, donde tenemos una casa con estas condiciones, una calidad de construcción, tanto en su diseño como en sus materiales, emplazada en una zona segura, donde hay políticas de ordenamiento territorial, donde hay una legalidad en la tenencia de la tierra, por ejemplo, donde sus habitantes cuentan con un trabajo estable, con educación, con acceso a servicios como cloacas, luz, gas, etc. Pero por otro lado, visualizamos una situación B con una condición absolutamente distinta a la anterior, con una mala calidad en su diseño, de los materiales que se usaron para su construcción, emplazada en una zona peligrosa, vamos a decir, por ejemplo, en una zona cercana a la vera de un río, y donde sus habitantes tienen trabajos precarios, o están sin trabajo, no han podido completar sus estudios, o simplemente no tienen acceso a servicios. Esto claramente nos ubica frente a distintos niveles de riesgo, frente a la amenaza que identificamos en el ejemplo, que son las precipitaciones. Claramente la situación A nos da una menor situación de riesgo frente a la amenaza, y la situación B un mayor riesgo, ¿sí? Esto, digamos, en palabras sencillas. Ahora, ¿qué hacemos cómo podemos abordar este tema, que es lo que hacemos en el equipo del cual formo parte? Y acá les traigo 2 definiciones. Por un lado, la del panel intergubernamental de expertos, y por otro lado, la definición que da la ley nuestra que citaba Claudio sobre cambio climático. Vemos que hay elementos comunes. Básicamente la adaptación refiere a un proceso de ajuste, de adaptación
a un clima que ya estamos experimentando o que se proyecta en un determinado periodo de tiempo, y cuáles son los efectos que esas variaciones o esas modificaciones en la temperatura o en las precipitaciones van a ocasionar. ¿En qué? En sistemas sociales, recién poníamos el ejemplo de una persona, o un sistema socioproductivo, o en un sistema, o en los ecosistemas, ¿no? Y se trata de prevenir, de atenuar, de minimizar esos daños. Pero por otro lado vemos que también se trata de aprovechar las nuevas oportunidades que puede llegar a generar este tipo de cambios, ¿sí? Que son las menores, son las menos, pero que también las hay. Abordando ya el segundo bloque, quiero compartir con ustedes de manera gráfica cuáles son los instrumentos esenciales para lo que es la adaptación. En el 2019 se publicó el Plan Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático, que está siendo actualizado y que se va a publicar a fin de año. Por otra parte tenemos la contribución nacionalmente determinada, que mencionaba Claudio, que establece nuestro compromiso para reducir emisiones, y esto nosotros lo acompañamos con la comunicación de adaptación, que es absolutamente importante para nosotros porque balancea la adaptación respecto a la mitigación, ¿sí? La comunicación comunica prioridades, proyectos y necesidades del país en materia de adaptación. Y finalmente tenemos lo que es el Plan Nacional de Adaptación, así como la comunicación comunica, el plan planifica. Es el documento madre y el marco que establece los lineamientos para la adaptación en Argentina y que estamos en proceso de elaboración. Esto de manera muy acotada, aquí compartir con ustedes la meta nacional de adaptación que está en la contribución nacional que se publicó el año pasado. Vemos un horizonte temporal hacia el 2030, donde los argentinos y argentinas van a tener mayor conocimiento y van a haber construido capacidades. ¿Respecto a qué? Respecto a los efectos y sobre las medidas que pueden tomar para adaptarse. Después vemos otros elementos donde tendremos un puente, si se quiere, con el Acuerdo de París, con el nivel internacional, donde hacemos un vínculo con el Objetivo Global de Adaptación, que ustedes van a ver que está en el artículo 7 del Acuerdo de París, y que hace referencia al aumento de la capacidad de la adaptación, al fortalecimiento de la resiliencia y a la disminución de la vulnerabilidad. Y finalmente, algunos datos también que se mencionan: sectores, comunidades y grupos en situación de vulnerabilidad, y como decía Claudio, también el enfoque de género y la equidad intergeneracional. Para ya ir finalizando esta presentación breve, quería compartirles el proceso participativo que acabamos de validar para lo que es la adaptación. La semana que viene vamos a tener una instancia de sensibilización, luego en septiembre vamos a tener también una instancia de talleres regionales para poder compartir, validar, intercambiar sobre impactos que se localizan, digamos, en las regiones de Argentina. Después vamos a hacer una instancia para hacer una presentación de una herramienta que nos va a permitir priorizar líneas de acción, y finalmente unos talleres regionales para justamente usar esta herramienta y hacer ese análisis y esa priorización de ejes temáticos. Quería cerrar con compartiéndoles estos dos informes de la Global Center on Adaptation, uno del 2019 y otro del 2021, que tiene datos específicos sobre la actuación de los jóvenes en la agenda de adaptación. Elegí 4 mensajes. El primero refiere a que la población joven es 1/4 de la población mundial y que la mayoría, una mayoría abrumadora, dice uno de los informes, se localiza en países en vías de desarrollo. Un segundo dato refiere a que la educación formal y el financiamiento son aspectos claves para el involucramiento de la juventud en la agenda de adaptación. Un tercer dato tiene que ver con el hecho de que crear capacidad, brindar acceso a la información, son cuestiones esenciales para entender la complejidad de los impactos y para que los jóvenes y las jóvenes puedan involucrarse en la agenda. Y finalmente, una necesidad de cambiar la narrativa, porque muchas veces se ubica a los niños y a los jóvenes como grupos en situación de vulnerabilidad, desestimando de alguna manera el poder de cambio y agencia que tienen los jóvenes. Así que estos son algunos de los elementos claves. Ustedes los pueden googlear y acceder fácilmente. Lamentablemente están en inglés, pero tienen información interesante. Así que a disposición, y aquí queda el mail de la Coordinación de Adaptación por cualquier consulta que deseen realizar. Muchísimas gracias, Luz, clarísimo. Nos ha llegado una pregunta que dice: ¿cuáles son los desafíos en la implementación de los planes de adaptación?
Bueno, muchas gracias por la pregunta. Diría que desafíos tenemos muchos. Por un lado, es la necesidad de fortalecer una línea de base, es decir, de datos que nos permitan entender en dónde estamos respecto a ecosistemas, respecto al estado de ciertas comunidades en situación de vulnerabilidad. La actualización de los datos es algo que es un gran desafío en el cual estamos trabajando. Generar estudios para distintos sectores que nos permitan construir y ver dónde estamos parados, cuál es el impacto en el sector del transporte, cuál es el impacto en lo que es salud, etcétera, etcétera. Después, otro de los impactos, otro de los desafíos tiene que ver con la territorialidad, ¿no? Nosotros tenemos un país extenso, muy rico, hermoso, y tan diverso que tenemos que tener esa cintura, si se quiere, y afinar bien el lápiz para poder generar diagnósticos certeros para un territorio que es muy, muy vasto. Y después, bueno, llegar, por supuesto, a distintos sectores y grupos sociales para justamente construir un proceso de abajo hacia arriba, porque la adaptación tiene eso, ¿no? Es uno de los principales desafíos. Son impactos que se localizan en el territorio y que uno no puede generalizar, así que creo que para empezar apuntaría esos 3 desafíos. Muchas gracias, Luz, por tu respuesta y por tu exposición súper clara. Así que muchísimas gracias. Ahora invitamos a Agustina Robacio, coordinadora ejecutiva de la Red de Organismos Científico-Técnicos para la Gestión de Riesgos de Desastres, Red GIRSIT, el Ministerio de Ciencia y Tecnología e Innovación de la Nación. Bienvenida, Agustina. Hola, muchas gracias, buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias por tenerme en cuenta para esta actividad. Si me permiten, voy a compartir pantalla. ¿Se ve? Sí, muy bien. Perfecto. Bueno, sí, tal como me presentaron, mi nombre es Agustina Robacio, yo soy la coordinadora ejecutiva de la Red de Organismos Científico-Técnicos para la Gestión Integral del Riesgo. El nombre corto que nosotros usamos es Red GIRSIT, que depende de la Secretaría de Articulación Científica Tecnológica del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Bueno, mi presentación el día de hoy brevemente tiene que ver con poder bajar a territorio, digamos, poder bajar a palabras concretas, cómo se implementa el marco de acción de Sendai para la reducción de riesgo de desastres, o parte del marco de acción de Sendai, cómo se implementa desde la política pública nacional. Me parece muy importante establecer primero que, bueno, como ya se dijo previamente, en el año 2015 en el mundo de las relaciones internacionales empezaron a proliferar varios instrumentos que están relacionados con la adaptación al cambio climático, con el desarrollo sostenible y con la reducción del riesgo de desastres. Estos documentos que imponen diferentes agendas están directamente relacionados entre sí, por supuesto, si bien cada uno tiene una especificidad, hay puntos en común que los conectan, y estas 3 agendas están conectadas principalmente en todo lo que tiene que ver con la disminución de la vulnerabilidad, de las diferentes vulnerabilidades de la población, y con el fortalecimiento de la resiliencia de las personas y de los sistemas productivos. ¿Por qué digo esto? Porque es muy importante, porque esto supone un cambio en el foco, un cambio en la estrategia, un cambio en la manera de abordar la planificación en lo que tiene que ver con lo que a mí me compete, que tiene que ver con riesgo de desastres, porque ya se dejó de poner tanto el foco en lo que tiene que ver con el monitoreo o la amenaza, el peligro, como dijo la compañera que me precedió en la palabra, el peligro específicamente, o la amenaza que puede ser de carácter natural, como tiene que ver, no sé, puede ser un volcán, puede ser una inundación, puede ser una sequía, los incendios, o también pueden ser amenazas que están relacionadas con la mano humana, como una amenaza tecnológica, un derrame de petróleo, una explosión en una empresa que tenga reactivos nucleares, en fin, hay diversa cantidad de fenómenos y peligros y amenazas que confluyen en un territorio, pero cuando nosotros hablamos de riesgo de desastres tenemos que abrir un poco más la mirada, tenemos que abrir más el paraguas. Por eso vuelvo al marco de acción de Sendai, que establece lineamientos estratégicos y objetivos generales que los estados deben atender o deben orientar su política y su planificación para poder conseguir una efectiva reducción de riesgo de desastres. Sendai habla de 4 prioridades, por cuestiones de tiempo voy a desarrollar
solamente la primera, que tiene que ver con la prioridad 1, comprender el riesgo. ¿Qué es comprender el riesgo? Parece algo obvio, pero no lo es, digamos, por esto precisamente que veníamos diciendo, que tiene que ver con no solo poner el foco en el monitoreo de la amenaza, en ver cómo esa amenaza está desarrollándose, sino también ampliar un poco la mirada y pensar cómo vive una población en una población determinada, en un lugar determinado donde esa amenaza va a ocurrir, cuáles son las capacidades que esa población tiene, cuáles son sus capacidades agenciales, qué posibilidad de transformación, cuáles son sus recursos humanos, no solamente sus recursos, no solamente, digamos, financieros o sus recursos materiales, sino también sus recursos, su capital social, si tiene redes sociales en la misma comunidad. Sabemos que los desastres ocurren en un territorio en un momento determinado, y los primeros en padecerlo y en responder son los pobladores locales. Entonces es muy importante que ampliemos el foco, que salgamos de la mirada del desastre de carácter natural, salir de lo de los desastres son naturales, y empezar a hablar un poco del riesgo de desastre, que comprende efectivamente todas estas dimensiones para su correcto análisis y su correcta implementación. Pero entonces, ¿cómo establecemos o cómo hacemos desde el Estado Nacional, en lo que a mí me respecta, desde el Ministerio de Ciencia y Tecnología, para dar cumplimiento a esta prioridad que es comprender el riesgo de desastres? En el Ministerio de Ciencia y Tecnología existe entonces esta red GIRCIT. Esta red es un mecanismo de articulación institucional creada por el artículo 15 de lo que es la ley 27287. La ley 27287 es la ley que crea el Sistema Nacional para la Gestión Integral de Riesgo. Es una ley que se sancionó en el año 2016 y se reglamentó en el año 2017, es muy interesante, los invito y las invito a quienes no lo hayan leído a leerla, porque realmente establece cómo es la forma de operativizar lo que tiene que ver con gestión de riesgo de desastres en la Argentina, que como hicimos mención, es, digamos, este ámbito de trabajo requiere los esfuerzos de casi todas las carteras del Estado Nacional. No es una cuestión de algún ministerio o de algún organismo en particular, sino que prácticamente la totalidad de los ministerios del Estado están involucrados en alguna de las instancias o en alguna de las etapas que tiene que ver con la reducción del riesgo de desastres. Y lo que hace el Ministerio de Ciencia y Técnica, la red GIRCIT, nosotros contribuimos a lo que es efectivamente el conocimiento del riesgo. ¿Cómo? Mediante la gestión y la articulación de información que está desperdigada por un montón de organismos, un montón de ministerios del Estado Nacional que producen distintas capas de información, distintos informes, distintos productos. Nosotros los hacemos interactuar a todos en un mismo espacio de diálogo. Ese es digamos, el valor agregado que tiene este lugar, porque como bien sabemos, digamos, los desastres no ocurren en un solo lugar y en un solo momento. Digamos, hay determinados desastres que suceden, que involucran quizás 1, 2, 3 jurisdicciones, que además no ocurren de a uno, sino que sabemos, bueno, por poner un ejemplo, la pandemia nos da la pauta de que mientras que estamos atravesando una situación de un desastre como es una pandemia, además siguen sucediendo incendios, siguen sucediendo sequías, siguen sucediendo, bueno, ahora tenemos por supuesto el tema de la bajante del río Paraná, por ejemplo. Entonces hay que empezar a trabajar, o el Estado argentino, a partir de la sanción de esta ley, de este cambio de paradigma y de empezar a mirar un poco estas herramientas internacionales que nos provee el sistema de Naciones Unidas, Argentina empieza a trabajar estos temas de manera interdisciplinaria y multiagencial, como debe ser abordado, y desde la red entonces nosotros lo que podemos hacer es contribuir a todo lo que tiene que ver con la anticipación, con la prevención, con la producción de escenarios, con la mitigación. Es muy importante toda la información que se coordina, se gestiona, se articula adentro de esta red, porque esta información está puesta a disposición de quienes son los tomadores de decisiones, de quienes tienen alguna incumbencia en lo que hace, primero a la planificación, luego a la respuesta operativa en emergencias, y luego a lo que tiene que ver con rehabilitación y reconstrucción. Con lo cual, la información científica, tecnológica, es de extrema importancia como insumo para los tomadores de decisiones, porque no es lo mismo un tomador de decisión o una persona que tiene una responsabilidad operativa, que está actuando, por decirlo de alguna manera, ciego o ciega, que no tiene en cuenta cómo pueden ser los posibles escenarios,
esto se ha cambiado a partir de la articulación, de la gestión de la información, realmente lo hemos podido cambiar y estamos empezando a avanzar. En un proceso, nosotros, toda la información que se produce en el ámbito de la red, estamos empezando a volcarla en lo que es el Sistema Nacional de Monitoreo de Emergencias, el famoso SINAME. El SINAME también está estipulado en la ley del SINAGIR, y es, digamos, es una herramienta fundamental, no solo para la toma de decisiones, sino también para la planificación. Yo los invito y las invito a que nos conozcan, a qué trabajo hacemos desde la red GIRSIT en nuestra página web, la dejo ahí abajo. La verdad que es muy difícil y es muy complejo tratar de explicar lo que hacemos en pocos minutos, pero básicamente lo que nosotros estamos dedicados a que quienes tienen que tomar decisiones relativas a la reducción de riesgo de desastre o a la respuesta en emergencias lo hagan basado en la mejor información científica y oficial. Solamente para mostrar rápidamente cuáles son los organismos que confluyen en la red, entre otros, son todos estos que son un montón, y por cuestiones de tiempo no los puedo detallar uno a uno, pero SENASA, CITEDEF, el Servicio de Hidrografía Naval, Servicio Meteorológico, SEGEMAR, Parques Nacionales, universidades, IGN, INTA, hay muchísimos organismos, y son todos muy diversos, y todos establecen algún monitoreo o algún informe especial que puede ser útil, y siempre pensándolo desde esta perspectiva, desde la perspectiva multirriesgo, multiamenaza, le damos un valor agregado a la información oficial que se refleja en el Sistema Nacional de Monitoreo de Emergencias. Y para cerrar, y por poner un ejemplo muy concreto, para contarles un poco cómo hacemos operativo este trabajo, en relación, por ejemplo, a lo que tiene que ver con la bajante del río Paraná, establecimos una mesa de trabajo, una mesa de coordinación general, en la que hacemos dialogar, por decirlo de alguna manera, un informe especial que está desarrollando el Ministerio de Agricultura en relación a la sequía, otro informe especial que estamos haciendo en relación a los movimientos posibles movimientos de remoción en masa, teniendo en cuenta lo que por ejemplo sucedió en Rosario hace algunos días. Estamos haciendo dialogar los pronósticos del SMN y los escenarios del INA. Todo eso está volcado hoy en un mapa único en ese Sistema Nacional de Monitoreo de Emergencias, para que los tomadores de decisiones del más alto nivel y de las jurisdicciones provinciales tengan esa información a disposición para que puedan hacer una mejora de la planificación, y que esto por supuesto redunde en una mejora en la respuesta y fortalezca la resiliencia. Así que bueno, muchísimas gracias, esa es mi presentación, acá quedan mis datos, mi correo, por si a alguien le interesa que le contemos algo un poco más de la red, a total disposición. Muchísimas gracias, Agustina, por tu exposición y tu explicación. La verdad que es muy interesante poder conocer también la importancia de lo que es el conocimiento y la información basada en la ciencia, ¿no? Y también en estos tres momentos que vos decías, en lo que es materia de prevención, en la respuesta operativa en emergencias, así como también en las tareas de reconstrucción. Te quería preguntar cómo es esta interacción de la información con las provincias argentinas. ¿Cómo se relacionan en este sentido? Bueno, es una pregunta bastante compleja, que tiene una respuesta compleja. Básicamente, la compañera que hizo la presentación antes que yo hizo alguna mención también. Es difícil, digamos, en el sentido de que estamos en un estado federal, eso no, digamos, implica un montón de cosas en un montón de niveles. No es lo mismo trabajar, digamos, teniendo un estado unitario, como vemos, por ejemplo, en el resto de los países de la región, salvo en Brasil, que en un estado federal en el que cada provincia tiene, por supuesto, la competencia y la jurisdicción en un primer momento sobre las emergencias. Es muy importante la articulación total entre el sistema nacional y el sistema federal. La ley 27287, esta ley que dio creación al SINAGIR, de la cual se desprende la creación de la red, establece que hay dos consejos, un consejo federal representado por todas las provincias y un consejo nacional. Y establece que el Consejo Federal, que está representado, digamos, por las defensas y protecciones civiles de las provincias, pueden hacer requerimientos al resto del sistema, inclusive a la red GIRSIT. Entonces, a través de este Sistema Nacional de Monitoreo de Emergencias, esta nueva herramienta que es el SINAME, que está recientemente puesto a punto y operativo, que es una herramienta que está dentro del Ministerio de Seguridad, pero que es del Sistema Nacional, a través de esa herramienta nosotros estamos empezando a acceder
con nuestra información, por decirlo de alguna manera, de los organismos nacionales hacia las provincias. Pero esto debe ser siempre un proceso, no puede ser nunca unilateral, esto siempre debe estar retroalimentado por la información local. Y en esto quiero establecer, digamos, un punto muy importante. Para tener realmente conocimiento del riesgo, se necesita el conocimiento local, porque son ellos, digamos, son las personas que viven en territorio quienes más conocen sus propios riesgos, quienes gestionan la emergencia cuando sucede, y quienes conocen concretamente todo el terreno, quién vive ahí, cómo vive. Entonces no se puede hablar de conocimiento del riesgo si solamente hablamos del conocimiento a nivel nacional o de la ciencia a nivel nacional. Es muy importante nutrirse constantemente de los conocimientos locales. Y creo que en esta herramienta, que es el Sistema Nacional de Monitoreo de Emergencias, empieza a haber un camino de interacción entre la información nacional, qué uso harán las provincias de esa información, y por supuesto a medida que va pasando el tiempo y se van aumentando las capacidades y se empiezan a hacer capacitaciones también para el uso de las herramientas, este proceso se va a empezar a retroalimentar y me parece que va a ser mucho más útil para todos y todas quienes tienen que tomar decisiones en este sentido. Buenísimo, muchísimas gracias, Agustina. Súper interesante, muchísimas gracias. Y ahora, para continuar, quiero invitar a Patricio Sutton, quien es director ejecutivo de la Fundación Red Comunidades Rurales. Bienvenido, Patricio. ¿Qué tal? Muchas gracias. Bueno, un gusto acompañarlas y acompañarlos en este encuentro. La Red Comunidades Rurales es una fundación que ya tiene 15 años de vida, dedicada a acompañar los procesos de desarrollo comunitario en contextos rurales con alta vulnerabilidad social. A mí me preguntaron más sobre cuestiones relativas a la resiliencia, la capacidad, digamos, de generar mayor resiliencia comunitaria. Y en esto tengo una reflexión para compartir. Tenemos muchísimo para aprender de los contextos rurales, tanto de las poblaciones, de los pueblos originarios, como de las poblaciones de colonos, inmigrantes, campesinos. ¿Por qué digo esto? Pónganse a pensar por un instante lo que les voy a decir, que es duro, pero tiene que ver con la vida en el planeta y cómo afectamos. La huella ecológica de un activista ambiental es mucho más grande que la de un campesino o un miembro de una comunidad aborigen. Entonces, cuando nosotros les planteamos estos temas, venimos con toda nuestra tecnología, conocimientos, etcétera, pero con una capacidad de escucha bastante limitada. Y esto es clave para generar procesos de fortalecimiento, de adaptación y de resiliencia. La resiliencia, saben que es un término que viene de la física, y es cómo un material resiste hasta el último momento sin quebrarse. A nivel social se ha adaptado, y en educación se usa mucho, pero hay un tema con este término. Puede quebrarse. Y acá está en juego la vida de miles de personas que no tienen las mismas oportunidades para ejercer sus derechos, que no hay procesos de equidad social que les den más herramientas para defenderse. Entonces se mezclan aspectos complejos, se mezclan aspectos que tienen que ver con la equidad, se mezclan aspectos que tienen que ver con el acceso a la información y con el diálogo. Yo he aprendido muchísimo de las visitas a muchas comunidades en distintas provincias del país y en otros lugares del mundo también. Y es la capacidad de escucha y lo que yo denomino como inteligencia comunitaria, inteligencia ecológica. Hoy hablaban del antropoceno. Creo que lo que tenemos que darle batalla es al egoceno, el no pensar tanto en nosotros. Fíjense que, por ejemplo, una charla que tuve hace poco con un líder del pueblo Atacama, René Calpanchay, él marcaba: ustedes vienen con los objetivos de desarrollo sostenible, que son 17. Nosotros tenemos como filosofía de vida el buen vivir. ¿Y qué es el buen vivir? Y tienen 3 objetivos. Miren qué simple, ¿no? La simpleza tiene que ver mucho con las cuestiones ambientales. Y esos 3 objetivos son, y hay un paralelo, es tener armonía con uno mismo, tener armonía con los demás, con otras culturas, eso tiene que ver con la apertura mental para eso, y tener armonía con el entorno ambiental. 14.000 años llevan el pueblo Atacama y sus antecesores de evolución. Entonces, miren todo lo que tenemos para aprender. Entonces, si tengo que compartirles algo importante en estos breves minutos,
que no son los minutos de ellos charlan mucho más tranquilo, en mucho más tiempo, tiene que ver con esta capacidad de escucha, con esta inteligencia comunitaria, y sobre todo con la inclusión para que puedan codiseñar las políticas de las organizaciones sociales, del Estado, de los organismos internacionales, de las iglesias, porque la dependencia que genera el no codiseñar las cuestiones que hacen al desarrollo humano tiene un impacto negativo. Los planes y las estrategias fallan rotundamente si no son inclusivos desde el punto de vista cultural y social, si no toman en cuenta estos aspectos tan ricos y complejos a la vez, que tienen que ver con la diversidad cultural. Entonces, básicamente quería compartirles ese concepto. Hay un montón de otras cuestiones que también nos enseñan. La producción agroecológica que tienen, el encuentro también de civilizaciones, porque obviamente hay culturas diferentes. Y cierro con esto. El choque de culturas es parte de la historia de la evolución humana. Por eso es tan importante el diálogo. Por eso es tan importante tomar lo bueno y digamos, analizar dónde se equivoca el otro y en qué acierta, y construir desde ahí. Fíjense que muchas organizaciones de base comunitaria, muchas comunidades han logrado adoptar las nuevas tecnologías y utilizarlas para, por ejemplo, el sistema de alerta del río Pilcomayo. Ahora hay hasta aplicaciones que empiezan a usar. O sea, hay una voluntad de utilizar bien la tecnología. Entonces lo que tiene que haber es un diálogo también de nuestra parte para que puedan comprender los desafíos y a la vez compartir, digamos, el codiseño de todo. Vuelvo, la agroecología, el uso del agua, el uso del suelo, la protección de los bosques, son todos factores que sabemos que son claves para el futuro de la vida humana en este planeta, porque la otra vida va a seguir estando. Nada más para aportar breve, quedo abierto a las preguntas, un gusto estar acá y bueno, vamos a seguir trabajando. Un tema fundamental, los jóvenes. Los jóvenes ya han asumido el rol, o sea, Greta Thunberg, y antes de ella, ha explotado, hay miles de grupos de jóvenes como nunca antes. Es fabuloso eso. Lo único que tengo que decirles es, ábranse, no se queden en un gueto, no se queden en lo que sería un monocultivo, en un fanatismo. Cuanto más se abran, más rico va a ser el proceso, van a aprender un montón y van a tener un efecto, que es lo más importante en estas cuestiones, fabuloso. Ábranse a la diversidad, que no hay que tenerle miedo, y es desde la diversidad donde vamos a construir un mejor futuro para toda la humanidad. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, Patricio, súper profundo tu exposición, y tenemos algunas preguntas también relacionadas con lo que venís mencionando. Y la pregunta hace alusión a ¿qué acciones concretas recomendarías para fortalecer la resiliencia desde las ciudades? Ya que estuviste mencionando esto de que quizás siendo activista ambiental tenemos mayor huella de carbono que en las comunidades. Bueno, ¿cómo podemos aprender de eso? Es buenísima la pregunta. Bueno, fíjense, en Argentina el 92% de la población es urbana. O sea que el desafío está ahí, es un gran desafío, entonces está muy bien. Y yo creo que tiene que ver con estas cuestiones que estuve señalando. O sea, no es fácil para cualquiera exponerse, digamos, a diversos contextos culturales, no todo el mundo tiene acceso a eso. Pero si uno tiene pasión y lo busca, lo va a encontrar a la vuelta de su casa. Entonces es un mecanismo de alguna manera mental, que tiene que ver también con esto que hablaba de la inteligencia comunitaria, la inteligencia ecológica, empezar a cambiar de alguna manera ese formateo que tenemos. Yo me acuerdo hace muchos años me invitaron a Comodoro Rivadavia a una charla, muchísimos años, y puse algo en la presentación en PowerPoint que fue tremendo, porque agarré las dos palabras desarrollo sostenible y las desagregué desde su etimología. Y hacía un juego de palabras con eso, estoy hablando hace 20 años atrás. Y decía, desarrollo sostenible tiene que ser dejar de arrollar en forma sostenida, dejar de llevarse puesto todo
en forma sostenida. Por eso me gusta la simpleza. La simpleza que tienen los pueblos originarios, que tiene un campesino, que tiene un inmigrante, un colono, tiene mucho para hablarnos. La felicidad tiene que ver con la simpleza. Y el mundo está girando y se genera contaminación, impacto de todo tipo, justamente porque no sabemos valorar las cosas simples. Nos engañamos con lo que es el desarrollo humano. Entonces creo que si aprendemos en las ciudades, y a eso iba la pregunta y ahí va mi respuesta, si aprendemos a tener una vida más simple, vamos a tener una huella ecológica cada vez menor. Y si encima nos abrimos a otras culturas, vamos a aprender un montón. Entonces son dos conceptos, digamos, interesantes para tener. Gracias. Muchas gracias a vos. Muchas gracias, Patricio. Y bueno, ahora quisiéramos invitar a María Paula Vizcardo, coordinadora del equipo de planes locales de acción climática en Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático. Bienvenida, Paula. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y buenas tardes a todas. Muchas gracias por la invitación y agradezco la presencia. Voy a compartir mi pantalla para que podamos iniciar con mi presentación. ¿Me avisan cuando se vea? Por favor. Ya se está viendo. Buenísimo, muchas gracias. Bueno, yo soy María Paula Vizcardo Sesma, ingeniera ambiental, coordinadora de planes locales de acción climática de la Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático, y hoy les vengo a hablar un poco de la aplicación de la adaptación al cambio climático en localidades. Voy a hacernos algunas preguntas que tenemos a la hora de abordar a los municipios, y también voy a exponer dos casos concretos con una misma amenaza climática, que es la inundación, pero con dos impactos completamente distintos y dos exposiciones diferentes. Así que bueno, para comenzar un poco con nuestro trabajo desde la Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático, nosotros ya llevamos generados 46 planes locales de acción climática completos. Esto significa que incluye el eje de mitigación y el eje de adaptación al cambio climático, y fíjense la variabilidad de localidades, habitantes y regiones que tenemos en el listado en pantalla. Para abordar la adaptación un poco al cambio climático, nos hacemos algunas preguntas, también intentamos conocer tendencias históricas y proyecciones a futuros que tengan que ver con el clima, y sobre todo respondemos algunas preguntas, por ejemplo, ¿cuáles son las zonas geográficas más afectadas? ¿Cuáles son los sectores que están más afectados? ¿O cuáles son los elementos que están más expuestos? Cuando hablamos de vulnerabilidades, la verdad que no me introduzco en los conceptos porque muy bien lo presentó Luz, nuestra primera oradora, así que bueno, simplemente las preguntas, por ejemplo, ¿por qué ocurre el impacto y qué debilidades tiene el sector impactado? Y luego la capacidad de respuesta que tiene el municipio, qué es lo que se está haciendo desde la localidad, qué falta implementar, qué medidas pueden ampliarse y bueno, cuáles medidas se pueden incorporar nuevas. Acá les coloqué una imagen de una inundación debido a una lluvia intensa. Fíjense cómo una barrera física es un mecanismo de adaptación que permitió que esa área recreativa simplemente no haya sido inundada en ese momento. Perdón. Les voy a exponer en primer lugar el caso de Maggiolo en la provincia de Santa Fe. Maggiolo tiene 2.042 habitantes según el último censo del año 2010. Tiene una superficie total aproximada de casi 70.000 hectáreas. Y bueno, en este caso la amenaza tiene que ver con las inundaciones. La exposición tiene un poco más que ver con la zona rural, el transporte en la zona rural, más allá de la población en general. ¿Y qué es lo que pasó más allá de los conceptos que se mencionan ahí un poco técnicos de sensibilidad intrínseca y extrínseca? Un poco tiene que ver con que en su momento se cambió la forma de cultivo, pasando de cultivos que consumían mayor cantidad de agua a pasturas o pastizales que consumen menos cantidad de agua. Esto vino aparejado también con la falta de estrategias de prevención frente a estas inundaciones, y al mismo tiempo una cuestión que tiene que ver con que los caminos rurales y las redes viales estaban colapsadas porque se construyeron y se diseñaron para otras condiciones climáticas. ¿Cuáles fueron las sensibilidades del entorno?
En primer lugar, el cambio climático generó un aumento de las precipitaciones, casi se aumentó de 100 a 150 milímetros por año, y bueno, que tenemos una pendiente un poco en baja, y esto hace que haya una escasa, al mismo tiempo haya una escasa red de drenaje superficial. ¿Qué produjo un poco todo esto? La disminución del consumo de agua por parte de los cultivos, que pasó de consumirse 1.200 milímetros por año a 650 milímetros por año, hizo que el balance hídrico pase a ser positivo, o sea, tener un exceso de agua. Esto generó una elevación del nivel freático, o sea, de la napa freática, de donde extraemos el agua en algunos lugares, pasó de menos 10 metros de profundidad a menos 1 metro de profundidad. Esto hace que cuando llueve se inunda completamente, sobre todo los caminos rurales tenemos una gran dificultad. Fíjense, acá les puse dos imágenes, cómo fue aumentando desde el 1980 hasta el 2019 la napa freática y cómo fue disminuyendo el consumo de agua en el departamento de General López, donde se encuentra ubicado Maggiolo. Ahora bien, ¿cuál fue la capacidad de adaptación del municipio? O sea, ¿qué medida tuvo que aplicar el municipio un poco para promover, a diferencia de lo que creeríamos, pero bueno, se tuvo que promover el consumo de agua? Se evaluó la posibilidad de establecer una tasa de caminos rurales. Esta tasa de caminos rurales se cobra anualmente y se le hace una reducción a aquellos agricultores que tengan cultivos que consuman una mayor cantidad de agua. Pero también ahora el 10 de agosto del 2021 presentaron una nueva aplicación que se llama App Infocaminos, en donde cada una de las personas, cada ciudadano puede informar mediante esa aplicación cualquier situación que se dé en estos caminos rurales, por ejemplo, que se encuentren tapados, inundados, que estén en mal estado. Entonces el municipio les va a dar una respuesta de cuándo van a ser arreglados o cuándo se va a solucionar el problema. Ahora me gustaría presentarles el segundo caso con el mismo impacto, con la misma amenaza, que es la inundación en Concordia Entre Ríos. Concordia Entre Ríos tiene 149.450 habitantes, fíjense el cambio de habitantes es notorio, y 326.000 hectáreas aproximadamente. Fijémonos cómo está atravesado, bueno, o está lindero al río Uruguay, y también hay algunos arroyos dentro de Concordia. En este caso, la amenaza tiene que ver con una inundación también. La exposición tiene que ver un poco más con lo urbano, con el transporte, la educación, el sistema de energía. Justamente lo que pasa es que las viviendas que se encuentran cerca de este río Uruguay son inundadas y muchas veces las personas tienen que ser evacuadas. Esto genera un segundo inconveniente, que las personas evacuadas se las aloja en las escuelas. Y al mismo tiempo, lógicamente, hay problemas por una falta en las condiciones del cableado, los postes y la electricidad, o sea, el sistema eléctrico en general. Entonces, ¿cuál fue la capacidad de adaptación? Bueno, desde el municipio propusieron una planificación territorial, también establecer módulos específicos para aquellas familias que tengan que ser evacuadas, no que se vayan a evacuar a escuelas, un sistema de provisión de energía que sea alternativo durante las emergencias, bueno, apropiar un poco mejor el sistema eléctrico y también comunicarle al vecino en aquellos casos que se vaya a generar un corte de energía eléctrica. Esto tiene que ver sobre todo, bueno, afecta a lo rural, pero sobre todo lo urbano. Una nueva medida que se aplicó para poder adaptarse al cambio climático fue este proyecto binacional de adaptación al cambio climático en ciudades y ecosistemas costeros vulnerables del río Uruguay, que propone todas las medidas que sean necesarias en algunas de las ciudades que son linderas a este río Uruguay. También proponer sistemas de alerta temprana para las inundaciones y adecuar todas las construcciones, sobre todo edificios comerciales y viviendas residenciales, para poder hacerle frente un poco a este conflicto que es la inundación. En conclusión, presentamos dos territorios diferentes, provincias diferentes, con una misma amenaza, pero distintos impactos. Por un lado, el rural, y por el otro, el urbano. Y bueno, esa es la capacidad de adaptación que pudimos generar. Estos planes locales de acción climática están en proceso, todavía no están finalizados, pero estaba muy bueno poder presentarles esta comparación. Así que simplemente quedo abierta a las preguntas, y cualquier duda o consulta me pueden escribir a mi mail personal.
Muchísimas gracias, Paula, por tu presentación y también por acercarnos a estos dos casos tan concretos, ¿no?, en los municipios. Te queríamos, bueno, un poco se ha visualizado con la presentación de estos casos que hiciste, pero queríamos ver si podías profundizar más esto, cómo varían las medidas, ¿no?, para los municipios de distinto tamaño poblacional. ¿Qué conclusión, por así decir, preliminar que vos puedas llegar o desde tu experiencia en la red, que has visto, ¿no? ¿Cómo varían? Bueno, la verdad, desde la Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático hacemos planes locales de acción climática para municipios desde 700 habitantes a 1.300.000 o aún más. Esto quiere decir que las medidas de adaptación que nosotros vayamos a tomar no pueden ser estándares. No es que tenemos un listado y directamente les proponemos ese listado a cada municipio. Cada municipio, más allá de la población, varía en función de su contexto, su ecosistema, su cuestión climática. Lógicamente que en el sur no podemos proponer las mismas medidas que en el centro ni en el norte. También los eventos climáticos son diversos. Olas de calor, inundaciones, vientos fuertes, tormentas eléctricas. Tenemos que afrontar cada uno de ellos con las medidas que sean más pertinentes. Entonces, lo que primero tenemos que mirar en realidad es un poco la variabilidad climática de la región y, bueno, un poco el desarrollo humano, o sea, la cantidad de habitantes, nos permite generar distintos indicadores para poder conocer cuáles son las poblaciones más vulnerables y en qué sectores tenemos que proponer medidas exactas. Así que espero que se haya respondido a la pregunta. Clarísimo, Paula. Muchísimas gracias por tu respuesta. Muy claro, muy concisa también la exposición. Y ahora, para finalizar, y no menos destacable, vamos a invitar a Antonella Busconi, asesora en género en la Dirección Nacional de Cambio Climático, Secretaría de Cambio Climático, Desarrollo Sostenible e Innovación en Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación Argentina. Bienvenida, Antonella Busconi. Bueno, muchísimas gracias, es un placer estar hoy presente en este webinar. Voy a pasar a compartir pantalla, cualquier cosa si no se ven, me avisan. En este caso mi exposición se va a basar en la transversalización de las perspectivas de género en las políticas de adaptación y específicamente en lo que tiene que ver con la segunda comunicación de adaptación, que como bien lo dijo mi compañera Luz al principio, tiene como objetivo informar y resaltar cuáles son los progresos y resultados obtenidos por Argentina en materia de adaptación, así también que se reconozcan cuáles son los esfuerzos que hace Argentina en esta materia a nivel global. Antes de pasar a comentar cómo llevamos adelante el proceso de transversalización de género en la segunda comunicación de adaptación, me gustaría pasar a comentar algunas cuestiones que tienen que ver con conceptos fundamentales. Perdón, voy a dejar de compartir porque estoy teniendo un pequeño problemita técnico que no me están apareciendo todas las filminas. Disculpen. Ningún problema. Sí, bueno, no me aparecen la parte de que me gustaría presentar de los conceptos básicos para que no se pierda. Ahí me avisan si se ve. ¿Eso se ve? Ay, perfecto, gracias, perdón. Bueno, precisamente me parece que es interesante poder destacar por qué hablamos de género y cambio climático, sabiendo, ya partiendo de la consideración de que el cambio climático no es únicamente un fenómeno puramente científico y técnico, sino que también se trata de un asunto social, político y económico que tiene fuertes impactos sobre la igualdad de género. A partir de evidencia empírica de los últimos años, comienza a evidenciarse que hay una interrelación causal entre género y cambio climático, y esto genera que, por supuesto, el impacto del cambio climático exacerba las desigualdades de género, puesto que las mujeres y diversidades enfrentan mayores desigualdades con respecto a los varones frente a los efectos del cambio climático. Y para entender un poquito más esta cuestión, fundamentalmente se da el hecho de que mujeres y diversidades tienen un limitado acceso a recursos que son aquellos que podrían mejorar la capacidad de adaptación frente al cambio climático. Y cuando
hablamos de activos o de recursos, nos referimos a lo que vemos ahora en pantalla, por ejemplo, el acceso a la educación y tener un determinado grado de escolaridad, el acceso a créditos, maquinarias y subsidios, el acceso, por supuesto, también a tecnologías de información y comunicación, por supuesto, el acceso y uso y control de los recursos naturales como la tierra y el agua, y por supuesto, todo lo que tiene que ver con las posibilidades de poder participar en los espacios de toma de decisiones. A esto agregamos una cuestión fundamental y que por suerte hoy en día estamos visibilizando cada vez más, que tiene que ver con la desigual distribución de las tareas de cuidados y domésticos no remuneradas, que genera una mayor carga de trabajo sobre las mujeres. Para entender un poquito más cómo se da este vínculo entre género, cambio climático y por qué mujeres y diversidades son las más afectadas, por ejemplo, acá puse algunos datos muy básicos y muy introductorios, pero creo que son importantes como para aclarar el vínculo. Por ejemplo, cuando suceden eventos extremos, la falta de información, como también algunos roles de género, hacen que las mujeres y las niñas posean menor capacidad para responder a las catástrofes. Esto, por ejemplo, la falta de información, frente a los sistemas de alerta temprana, o bien los roles de género que, dependiendo también de la cultura, hacen que las habilidades de supervivencia sean enseñadas generalmente o tradicionalmente a varones y a niños y varones, hace que por lo tanto las mujeres tengan menos capacidad de adaptarse frente a eventos extremos. Por otro lado, el hecho de que las mujeres y diversidades tengan menos acceso a recursos productivos como la tierra, el ganado, el financiamiento o la tecnología, genera por lo tanto que tengan menos capacidad para adaptarse a los nuevos escenarios y seguir produciendo y por lo tanto tener su fuente de ingresos asegurada. Por otra parte, otro de los efectos del cambio climático sabemos que es la pérdida de biodiversidad, lo cual puede empeorar la situación de mujeres, sobre todo de las mujeres rurales e indígenas, que muchas veces dependen de los productos forestales no maderables para obtener su fuente de ingresos. Así también, cuando seguimos en el contexto, ¿no?, de gestión de riesgos de desastres, cuando sucede o luego de eventos de estas características, las mujeres, las infancias y las juventudes también son aquellas que se enfrentan a mayores riesgos de sufrir situaciones de violencia. Y por supuesto, no podemos dejar de mencionar la dimensión de participación política. Sabemos que generalmente, si bien hemos avanzado en gran medida en materia de cupos o de paridad de género en cuestión política, todavía seguimos teniendo una baja representación de mujeres en los espacios de toma de decisiones, como también en los espacios de consulta. En este contexto, teniendo esta breve noción de algunos conceptos básicos, me gustaría comentar que la transversalización de la perspectiva de género y diversidad en la comunicación de adaptación tuvo lugar y tiene lugar en el marco del Gabinete Nacional de Cambio Climático. Este simplemente es uno de los espacios de trabajo con que cuenta el gabinete, específicamente los grupos de trabajo, y aquí me voy a centrar en el grupo de trabajo de género, que viene siendo coordinado técnicamente por el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, y que tiene la asistencia técnica y operativa de la Dirección Nacional de Cambio Climático. Es en el marco de este grupo de trabajo que se decidió llevar adelante la transversalización de la perspectiva de género y diversidad en la segunda comunicación de adaptación, que, como vemos, aparte de otros enfoques transversales, uno de ellos es el de género y diversidad. La perspectiva de género y diversidad que se propuso en el marco del Gabinete Nacional de Cambio Climático se basa en 3 grandes núcleos o ejes de abordaje, y todos ellos están atravesados por el enfoque de interseccionalidad. La transversalización de la perspectiva de género y diversidad tiene como objetivo lograr un abordaje integral de las políticas climáticas desde el momento mismo de su diseño, formulación, así como su implementación y evaluación. Y siempre teniendo en cuenta el enfoque de la interseccionalidad. Esto quiere decir que cuando analizamos los impactos diferenciales que una determinada política o acción climática va a tener sobre mujeres, diversidades y varones, no solamente tenemos que estar atendiendo a la cuestión de género, sino que también tenemos que tener en cuenta otras variables que nos atraviesan, como la edad, la pertenencia étnica, la condición socioeconómica, la ubicación geográfica, el grado de escolaridad, entre otras variables.
Claramente en cada uno de nosotros esta combinación o intersección de variables van a generar determinadas situaciones de discriminación o explotación, así como también de privilegios y oportunidades. Por eso la importancia de que la perspectiva de género y diversidad siempre se haga teniendo en cuenta un enfoque de interseccionalidad. Con estos tres grandes ejes o núcleos de abordaje que proponemos para transversalizar la perspectiva de género y diversidad, estamos tratando, por supuesto, de abarcar todas las brechas de género que mencioné anteriormente y que tiene como objetivo que las políticas climáticas que nos proponemos apunten de alguna manera a superar estas desigualdades y en última instancia eliminarlas. Con el eje de habitabilidad nos estamos refiriendo fundamentalmente a las condiciones de habitabilidad y a la calidad de vida en general de las mujeres y diversidades. Es decir, tenemos que evaluar cuál es el acceso a servicios públicos, es decir, el acceso a la educación, al transporte, a la salud, así como también el acceso a servicios básicos, ¿sí? Esto tiene que ver con el agua potable, la electricidad, por supuesto tener acceso y derecho a viviendas dignas. Con el eje de soberanía y fortalecimiento de autonomía nos estamos refiriendo por un lado al derecho de las mujeres y diversidades a formar parte de los procesos de toma de decisiones y de consulta, así como también al acceso, control y uso de recursos, tanto naturales como productivos de los territorios. Y finalmente el eje de cuidados, partiendo de la consideración de que históricamente las tareas de cuidados recaen fundamentalmente sobre mujeres e identidades feminizadas, partimos de la consideración que es necesaria una redistribución y revalorización de las tareas de cuidado tanto social como ambiental, ya que es fundamental para garantizar la sostenibilidad de la vida. Teniendo en cuenta estos tres grandes ejes que sustentan nuestra perspectiva de género y diversidad, buscamos llevar adelante la transversalización de la perspectiva de género a través de categorizar las 35 medidas de la segunda comunicación de adaptación conforme a cómo cada una de estas medidas impacta sobre las desigualdades de género. En este caso establecimos tres grandes categorías. La primera de ellas son las medidas que no reportan impactos relativos al género, porque no se considera aplicable el enfoque de género o tampoco se especifican cuál es el impacto de estas medidas en las relaciones sociales. La segunda categoría son aquellas que tienen un potencial impacto diferenciado por género, es decir, son aquellas medidas que identifican que existen desigualdades de género, pero que no establecen lineamientos o acciones específicas para abordar dichas desigualdades. Y finalmente, las medidas transformadoras de las brechas de género, que son aquellas que identifican, no solamente identifican desigualdades de género, sino que también establecen objetivos y lineamientos específicos para superar dichas desigualdades. Para entender un poquito más, voy a comentar dos ejemplos de dos medidas de la segunda comunicación de adaptación que fueron categorizadas, una como transformadora de las brechas de género, que es la que tenemos en pantalla, que corresponden a las medidas transversales o de fortalecimiento de capacidades, que la medida en sí misma lo que busca es establecer procesos y diseñar herramientas para la transversalización de la perspectiva de género en el Plan Nacional de Adaptación, en los planes de respuesta y en las políticas, medidas y acciones que surjan en el marco del Gabinete Nacional de Cambio Climático. La categorizamos como transformadora de las brechas de género, en primer lugar, porque identifica desigualdades de género. Vemos que esta medida aporta o busca reducir las vulnerabilidades socioeconómicas, prestando especial atención a aquellas exacerbadas por las desigualdades de género. Pero, a su vez, también se especifican cuáles son las acciones o lineamientos para abordar dichas brechas de género. Como ven, dice, entre otras cosas, lo que se busca es oportunidades para mejorar los ingresos de las mujeres y diversidades en actividades productivas, incluyendo el sector energético y agropecuario, así como también mejorar el acceso, la inclusión y la participación en la toma de decisiones, incluyendo aspectos de adaptación, como por ejemplo el acceso a servicios públicos como salud, medios de vida, entre otros. Aquí también vemos cómo se vinculan con los ejes que anteriormente mencioné y específicamente con el eje de habitabilidad y de soberanía y fortalecimiento de autonomía. Y
La otra medida es aquella que categorizamos como con potencial impacto diferenciado por género. En este caso es una medida sectorial de la segunda comunicación de adaptación, específicamente del sector de transporte e infraestructura, que tiene como objetivo fortalecer el diseño y mantenimiento de la infraestructura de transportes sostenibles y resilientes al clima, incluidos ferrocarriles, carreteras, caminos rurales, puertos y aeropuertos. La definimos como con potencial impacto diferenciado por género porque, como verán, se apunta fundamentalmente a reducir las desigualdades de género, pero no se establecen acciones ni lineamientos específicos sobre cuáles brechas de género en este sector en particular, y teniendo en cuenta el objetivo de la medida se va a apuntar. Así que bueno, eso es por ahora hasta acá mi presentación. Espero no haberme pasado con el tiempo. Muchas gracias y quedo atenta a las preguntas. Perfecto, Antonella, muchísimas gracias por tu exposición, la verdad impecable. Queríamos también acercarte una pregunta que dice, ¿cuáles son los desafíos para continuar con la transversalización de género en la política climática en la actualidad? Bueno, muchas gracias por la pregunta. La verdad que bueno, tenemos muchos desafíos por delante para continuar con la transversalización de la perspectiva de género y diversidad. Seguimos, por supuesto, trabajando en este sentido en el Gabinete Nacional de Cambio Climático, con los instrumentos que Argentina se comprometió a presentar este año. Uno de los principales desafíos es poder seguir recabando datos desagregados por género, que es fundamental para llevar a cabo un análisis de género y que eso luego nos permita poder transversalizar la perspectiva en las políticas y medidas climáticas, por un lado. Y por otro lado, creo que tenemos que seguir fortaleciendo las capacidades del personal técnico en los ámbitos gubernamentales. Es necesario seguir concientizando, sensibilizando y capacitando acerca de la importancia del vínculo entre género y cambio climático si queremos lograr políticas climáticas efectivas e igualitarias, y al mismo tiempo también, por supuesto, seguir sensibilizando en la temática a la sociedad civil. Así que creo que esos son los dos grandes desafíos que nos quedan por delante. Clarísimo. Bueno, muchísimas gracias por participar. Y bueno, ya como para ir hacia el cierre de esta transmisión, queremos agradecer a todos los expositores por participar, así como también a quienes nos acompañaron dentro de esta transmisión. En lo particular, representando a Fridays for Future en Argentina, valoramos y agradecemos muchísimo por generar estos espacios a PNUD y por la invitación en particular. Y no me quiero despedir sin invitarlos a todos y a todas a la próxima LCOI, Cumbre Climática de la Juventud, que se va a realizar de forma presencial este año en la ciudad de Rosario, el próximo 3, 4 y 5 de septiembre. Están abiertas las inscripciones para jóvenes de entre 18 y 35 años de edad, mediante un link que vamos a compartir ahora en el chat. Así que muchísimas gracias por la invitación, ha sido una gran alegría estar acá con ustedes en esta transmisión. Muchísimas gracias, Ceci, a vos por acompañarnos en esta tarde de hoy. Y bueno, gracias también a todos los expositores que nos compartieron sus conocimientos, experiencias en este tema tan desafiante como es la adaptación al cambio climático. Ahora, y ya para hacer el último cierre final, le quiero dar la palabra a María Eugenia y Paola, coordinadora de Ambiente y Desarrollo Sostenible del PNUD en Argentina, para que brinden las palabras finales. Muchas gracias a todos. Bueno, gracias. Gracias al equipo de Promesa Climática, Elena, a colegas de PNUD. Muchas gracias, Claudio, por estar acompañándonos como siempre, a los expositores, expositoras, excelente. Yo quisiera simplemente convocarlos y convocarlas también a la RCOI, ¿no? Cecilia, muy bien, se refirió a la COI que va a tener lugar en Rosario a inicios de septiembre, y como lo señalaba Claudio en un inicio, en este encuentro estamos acompañando la preparación a la COI regional, que es la Cumbre Climática de la Juventud, que va a tener lugar el 10,
11 y 13 de septiembre. Es una cumbre abierta en la cual los y las jóvenes pueden inscribirse desde el 1 al 10 de septiembre, y queríamos también transmitir esto desde PNUD, e invitarlas a sumarse a los distintos encuentros que van a realizarse luego de este taller, y a hacernos llegar sus inquietudes, necesidades y demás, porque este es un proceso de construcción en el cual desde PNUD estamos acompañando todo este movimiento joven que claramente es tan importante para la mitigación, la adaptación, la gobernanza climática, y para hacer real esta Agenda 2030 y este desarrollo sostenible que necesitamos. Muchas gracias a todos y todas, y continuamos. Hasta pronto.